Los pasos resonaron, descendiendo por el interior del armario de aquella habitación, como si alguna entidad intangible se descolgara desde el techo. Una idea, por supuesto, absurda, los armarios jamás conectarían con la parte superior de la estructura. Segundos después, un toque seco se escuchó desde el interior de la puerta del armario. Música, buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a lo desconocido. En el episodio de hoy, te sumergirás en relatos inquietantes que te harán comprender por qué las voces de los muertos, sin importar lo familiares que suenen, nunca deben ser escuchadas, porque es crucial ignorarlas. Si nos sintonizas en la oscuridad de la noche, mientras regresas a casa o en la soledad de tu habitación, te imploramos que prestes extrema atención. A veces, solo basta con escuchar para entender que cualquiera de nosotros podría ser el próximo protagonista de una historia. Así que, apaga las luces, ponte cómodo y adéntrate por completo en los escalofriantes relatos que nos trae la noche. Hola, Uriel y a toda la comunidad. Mi nombre es Daniel, soy de Guadalajara y llevo más de 3 años siguiendo relatos de la noche. He escuchado cada una de las historias que la comunidad comparte y siempre me mantuve como un oyente en las sombras, sin atreverme a contar lo que nos ocurrió. Pero con el paso del tiempo y con recuerdos que regresan una y otra vez, sentí que era el momento de ponerlo por escrito. Lo que voy a relatar sucedió durante un fin de semana en que decidimos hacer un viaje improvisado. El plan era sencillo, pasar una noche fuera de la ciudad para, al día siguiente, dirigirnos a San Miguel de Allende. Sin embargo, como era temporada alta, no encontramos hospedaje en nuestro primer destino y tuvimos que cambiar la ruta. Para asegurar un lugar donde dormir, recurrimos a Airbnb. Encontramos una casa que parecía cumplir con las famosas 3B, buena, bonita y barata. Las fotos mostraban un sitio agradable, a solo unas calles del centro, ideal para descansar. La casa era una construcción imponente de 4 niveles, erigida sobre un terreno muy angosto. La cochera en la planta baja, sala y comedor en el segundo piso, las recámaras en el tercero y, en la parte superior, una terraza con una vista privilegiada de la ciudad. La anfitriona nos recibió. Era una mujer mayor, de cabello completamente blanco y un trato, en apariencia, amable. No obstante, había algo en su forma de hablar que resultaba incómodo, una sutileza que no sabría describir. Desde el momento en que entré a la cochera, sentí una extraña sensación. El pequeño jardín estaba seco y descuidado, invadido por pastizales, un detalle que, curiosamente, no aparecía en ninguna de las fotos. La mujer nos mostró la casa, subiendo y bajando por los pisos, y luego nos entregó las llaves antes de marcharse. En apariencia, todo era normal, hasta que empezamos a instalarnos. En las recámaras, descubrimos muñecas de trapo viejas, guardadas dentro de los armarios. Estaban desgastadas, sucias y, a simple vista, no parecían hechas con cariño. Poco después, mi ahora esposa, Viviana, entró al baño y de repente escuchó golpes en la puerta, como si alguien intentara entrar con insistencia. Gritó que estaba ocupado, pero lo extraño era que los demás, Chelsea, César y yo, estábamos juntos en otra habitación, lejos del baño. Decidimos revisar la casa con más calma. En las paredes colgaban fotografías antiguas de personas desconocidas, retratos viejos y descoloridos, con miradas que resultaban profundamente incómodas. También vimos varios crucifijos, algunos de ellos colocados, al parecer, intencionalmente al revés. Debajo de las escaleras, había cuadros escondidos que, por alguna razón, no quisimos ni mirar. No dijimos nada en voz alta, sin necesidad de expresarlo, creo que preferimos no sugestionarnos más. Salimos a caminar por el centro para distraernos y buscar algo de comer. Ya de noche, César y yo fuimos a una tienda cercana.
Mientras pagábamos, recibimos una llamada de las chicas. Alguien estaba intentando abrir la cochera. La cadena y el cerrojo se movían una y otra vez, como si una presencia desde afuera quisiera irrumpir. Regresamos corriendo, pero al llegar, no había señales de nada. Sin embargo, esa sensación de peligro ya se había anclado profundamente en nosotros. Hicimos lo único prudente en ese momento, tomamos unas cervezas para intentar calmarnos. Pero poco después, escuchamos un estruendo. La puerta metálica de la terraza, que habíamos dejado bien asegurada, estaba abierta por completo, como si alguien la hubiera forzado con violencia. Subimos juntos para comprobarlo, al ver que no había explicación lógica, bajamos de inmediato con la intención de salir. Teníamos un recorrido nocturno programado y decidimos tomarlo, con la vana esperanza de que nos ayudara a olvidar lo que estábamos viviendo. Seguramente, después de eso, todo estaría más tranquilo. Pero justo cuando estábamos a punto de irnos, me di cuenta de que había olvidado mis lentes. Tuve que regresar solo. Al abrir el cancel, sentí algo muy claro, un aliento frío junto a mi oído, como si una presencia invisible estuviera parada a mi lado. Subí rápido a buscar mis lentes en la mesa donde los había dejado, pero ya no estaban allí. Los encontré debajo de una silla, en un lugar donde yo, definitivamente, no los había puesto. Salí corriendo sin mirar atrás, con el corazón martilleando. El recorrido nocturno fue, en efecto, un intento desesperado por distraernos. Como les digo, escuchamos leyendas locales, pero lejos de tranquilizarnos, para nuestra desgracia, el guía mencionó que muchas casas de San Miguel estaban construidas sobre túneles antiguos, usados durante la Guerra Cristera, y que no era raro que algunos lugares cargaran con energías muy pesadas. Esa noche, nadie quiso dormir solo. Juntamos las camas en una habitación y esperamos ansiosamente a que amaneciera. Al día siguiente, abrieron la alacena de la cocina y otra muñeca de trapo cayó. Estaba escondida entre los utensilios. Desayunamos rapidísimo, recogimos nuestras cosas y nos fuimos antes del mediodía. La anfitriona todavía nos ofreció quedarnos otra noche sin costo alguno, pero, por supuesto, nadie siquiera lo contempló. Nunca en mi vida había tenido tantas ganas de irme de un lugar. Tiempo después, solo por curiosidad, intenté buscar ese hospedaje en la plataforma de Airbnb, pero ya no aparecía. Hola, me llamo Chris González y quiero contar algo que me pasó hace unos años aquí en San Diego, donde ustedes tienen su casa. Nunca lo he contado así de forma completa, pero después de escuchar relatos por tanto tiempo, sentí que tenía que hacerlo porque creo que entendí algo importante: no hay que hacer caso a la voz de los muertos. No importa lo familiar que pueda sonar. Verán, esta es mi historia. Mi mamá murió cuando yo tenía poco más de 20 años. Fue algo rápido, un problema de salud que no dio muchas señales hasta que ya no hubo nada que hacer. Durante mucho tiempo, soñé con ella, como cualquiera, pero con los años, esos sueños se fueron haciendo menos frecuentes hasta que prácticamente desaparecieron. Y eso me dolió, ¿saben? Lo que nunca se fue una costumbre mía: quedarme dormida en el sillón, como cuando ella estaba y me despertaba para irme a dormir a mi cama o para darme algo de cenar. Yo trabajo desde casa y muchas noches terminaba cansado, con la tele prendida, sin ganas de irme a la cama. Me quedaba ahí, medio sentado, medio acostado, y casi siempre me dormía sin darme cuenta. La primera vez que escuché la voz fue así, pero no fue un sueño claro. Fue más bien como ese momento en el que sabes que estás dormido, pero todavía escuchas la televisión, el aire acondicionado, los ruidos de la casa. En ese preciso instante, escuché que alguien decía mi nombre. Era, inconfundiblemente, la voz de mi mamá. Pero no me asusté, al contrario,
Se sintió normal, tranquilo, como cuando me hablaba desde la cocina cuando yo era niño. La voz no se escuchaba fuerte ni cerca, era como lejana, extraña, como si hablara desde el fondo del agua. Esa vez solo me dijo que estaba dejando la ventana abierta, que la cerrara, que entraba mucho aire en la noche. Me desperté del todo, revisé la ventana y sí, estaba abierta más de lo normal. La cerré y me fui a la cama. No le di más vueltas. No quise, o no pude, pensarlo más por mi propia salud mental. Y eso empezó a pasar más seguido. Siempre que me quedaba dormido en el sillón, escuchaba su voz. Nunca en la cama, nunca despierto, solo ahí, en ese punto incómodo entre el sueño y la vigilia, en el sillón. Nunca me pedía nada extraño, solo cosas de mamá, ¿saben? Que moviera una silla porque me iba a tropezar en la oscuridad, que apagara una luz, que recogiera algo del piso. Y luego, con el tiempo, la voz se fue escuchando más clara, ya no tan lejana, ya no tan amortiguada. Aún así, seguía teniendo ese tono raro, como si no proviniera de un lugar normal. Hasta esa noche. Esa noche en que me quedé dormido como siempre. La tele estaba prendida, el volumen bajo, recuerdo que eran las noticias. Y entonces escuché mi nombre. Pero ahora la voz sonaba diferente, más firme, más dura. Me dijo que me levantara, que fuera a la puerta, que abriera. No hubo explicación, solo eso, una orden. Me levanté casi en automático. Estaba medio dormido. Caminé por el pasillo y, mientras me acercaba a la puerta, algo me hizo detenerme. Por primera vez, escuché la voz del otro lado de la puerta, despierto. Ya no sonaba como si viniera de lejos, ya no sonaba como desde el agua. Sonaba como si mi mamá estuviera parada justo fuera de mi casa. Ahí fue cuando sentí que algo no estaba bien. Sin darme cuenta, ya había llegado a la puerta. Sin darme cuenta, tenía la mano en la chapa y estaba a punto de abrir. Cuando el teléfono sonó. En la pantalla vi el nombre de mi abuela. Contesté sin decir nada, sin poder emitir ni un bueno, y lo primero que ella hizo fue preguntar si estaba bien. Luego guardó silencio un segundo, como si no supiera cómo empezar. Me dijo que había soñado con mi mamá, que acababa de soñar con ella, que en el sueño mi mamá repetía mi nombre una y otra vez, que se había despertado con una angustia muy rara, que ya no se pudo volver a dormir y que lo único que se le ocurrió fue llamarme para saber si estaba bien. Mi abuela no sabía nada de lo que yo había estado escuchando, menos lo que estaba pasando en ese momento, justo antes de que llamara. Pero ahí lo entendí, ahí sentí la certeza inquebrantable, esa voz de allá afuera. Lo que me había estado hablando, no era mi mamá. Se había estado ganando mi confianza poco a poco, hasta esa noche, en que me pidió que le abriera. Colgué el teléfono, jurándole a mi abuela que todo estaba bien. Me quedé inmóvil. Obviamente, ya no abrí. Siento que esa noche algo terrible se iba a completar, y gracias a Dios no se hizo. Desde entonces, no volví a escuchar esa voz. No volví a quedarme dormido en el sillón y no volví a soñar con mi mamá de esa forma. Sé que tuve suerte, por eso quise contar esta historia. Porque si alguna vez escuchan una voz que parece venir de alguien que ya murió, de alguien a quien quieran, aunque suene conocida, aunque suene idéntica, aunque parezca buena, no le hagan caso, por favor, no lo hagan. Gracias por escucharme. Comunidad, ¿cómo están? Quiero contarles algo que me venía sucediendo desde hace tiempo y que llegó a un punto de quiebre el año pasado. No fue algo que ocurriera de golpe, ni una aparición clara ni nada así. Fue más bien una serie de cosas pequeñas, de detalles que, música, vistos por separado no parecían graves. Hasta que uno simplemente no cuadró.
Mi mejor amigo murió en un accidente de carretera cuando íbamos juntos a la universidad. Prácticamente vivía en mi casa en esa época, y aunque después nuestras vidas tomaron rumbos distintos, nunca dejamos de hablarnos. La noche en que murió, él había estado tomando. No voy a justificarlo ni a explicar lo demás, sobre todo por respeto a su familia. Solo pasó esa tragedia. Durante mucho tiempo pensé en él todos los días. Luego, como pasa siempre, la vida siguió, el trabajo, las responsabilidades, las rutinas. Su ausencia se volvió algo con lo que aprendí a vivir, hasta que empecé a escucharlo. Al inicio, no era una voz como tal, eran pensamientos que llegaban con su tono, con su forma de hablar. Comentarios sarcásticos, burlas leves, los mismos chistes que hacía cuando algo me salía mal. Pero eran pensamientos que se escuchaban diferentes a todos los demás, distintos, con una relevancia particular. Yo preferí pensar que era mi cabeza procesando el duelo, que era mi forma de tenerlo presente. Me decía eso porque la alternativa, la verdad, era mucho peor. Con el tiempo, la voz se volvió más constante. Ya no aparecía solo cuando pensaba en él, sino en momentos aleatorios del día, mientras estaba en mi cuarto, sobre todo en mi cama. Empecé a tomar más seguido para poder dormir un poco, o un mucho, de whisky, hasta que se volvió una rutina cada noche. Y la situación empeoró. Primero, al estar medio inconsciente, la voz me daba menos miedo, pero después, cuando estaba en esas condiciones, la voz se escuchaba más clara, clarísima. Había momentos en los que no podía moverme. Sabía que estaba despierto, pero el cuerpo no respondía, y entonces lo escuchaba. La voz saliendo desde la pared, justo detrás de mí, de la cabecera. Ya no se escuchaban dentro de mi cabeza, de verdad, venían de la pared. Ya no era solo una voz en mi cerebro. La voz se reía como él, usaba las mismas groserías, las mismas muletillas. Incluso recordaba anécdotas que habíamos vivido juntos con detalles que yo mismo había olvidado. La voz hablaba y hablaba y hablaba sin dejarme dormir. Hablaba por horas y se callaba, y de repente hablaba otra vez más tarde en la madrugada. Nunca se lo conté a nadie. Si alguien me lo hubiera contado a mí, habría pensado que esa persona se estaba volviendo loca. Hasta que un día, música, la voz dijo algo que no era posible que supiera. Se burló de un sentimiento de culpa que yo cargaba desde antes de conocerlo. Cuando empecé a manejar, siendo muy joven todavía, una madrugada un gato negro se me atravesó en la calle. Sé que no fue mi intención, pero lo arrollé. Aún siento cómo brincó el carro, cómo rebotó la llanta. Aún siento esa desesperación cuando volteé por el espejo y ahí estaba él, inmóvil. Sé que no fue a propósito, pero también sé que con más experiencia quizás lo habría evitado. Nunca se lo conté a nadie, nunca. Ahí me di cuenta de que eso que me hablaba no era ningún tipo de fantasma, no era un eco de mi amigo. Eso era algo más oscuro. Esa voz no estaba recordando conmigo, me quería hacer mal, me quería lastimar. Empecé a aprender a ignorarla. Le tenía mucho coraje. Al principio, la voz insistía, hacía chistes, se burlaba de mí por hacerme el serio. Luego se enojó, me reclamaba que lo estaba dejando solo. Por esos días, acepté una invitación de mis tíos en Guadalajara y pasé un par de meses con ellos, ayudándoles. La voz, gracias al cielo, no me siguió. Y mejor aún, cuando volví a casa, dejó de escucharse. Este tema lo vi en terapia, lo hablé. Me convencieron de que la voz había sido algo que mi propia cabeza había creado, aunque yo sabía que no era así. Pero me esforcé por creerlo, y eso, en ese momento, me dio algo de paz. Pasaron meses sin que volviera a pensar en eso, hasta que ocurrió algo que no tenía relación directa, o eso pensé.
En una fiesta, terminé platicando con una vecina a la que apenas conocía, una chica que vivía 2 casas más allá. Nunca habíamos hablado antes. En algún punto, sin venir a cuento, me dijo que quería preguntarme algo raro. Me contó entonces del señor de mi patio, alguien que ella pensó que era familiar mío, pero había algo extraño con él. Me lo dijo sin saber que yo vivía solo. Dijo que era un hombre muy alto, demasiado, muy pálido, con una nariz extremadamente grande, sin pelo. Dijo que se recargaba en la parte de atrás de mi casa y que ella veía cómo movía los labios, como si hablara con alguien. Lo que más le inquietó fue que llevaba algo envuelto entre los brazos, algo grande, oscuro, como una cobija negra que le cubría el cuerpo, como si abrazara algo que no quería mostrar. Lo vio por mucho tiempo, hasta que me fui, hasta que ella pensó que nos fuimos. Y esa fue una de las razones por las que nunca me habló, porque además yo siempre tenía ojeras. Me veía como borracho, incluso por la mañana. Creía que nuestra familia era rara, que teníamos problemas. No supe qué decirle. Solo negué con la cabeza. Le dije que yo no tenía idea de quién era esa persona que vio. Esa noche, pensé por primera vez que la voz que escuchaba no era algo sobrenatural, al menos no como lo había pensado. Si lo era, era de una forma mucho más compleja que ni siquiera empiezo a entender. Pero lo que vio la vecina coincide, en fechas, con esas noches en las que la voz dentro de mi cabeza me hablaba. Desde entonces no la he vuelto a escuchar, pero me cuesta dormir si estoy solo en la casa. Puse rejas y vidrios por toda la barda para que nadie pueda entrar a mi patio. Ya no tengo idea de nada, pero algo en mi cabeza me dice que ya no es un problema psiquiátrico, que hay algo más, que hay algo de real. Por eso quise contar esta historia para advertirles que si alguna vez escuchan la voz de alguien que ya murió, si les habla con los mismos chistes, con la misma forma de hablar, con la misma cercanía, pongan atención. Fíjense bien en lo que recuerda, porque a veces no son recuerdos, a veces, simplemente nos está mirando. A veces puede ver todo nuestro pasado y lo que aún nos duele para aprovecharse de nosotros. Al menos eso es lo que creo hasta ahora. Este es tu respiro antes de pasar a la última historia. Tu momento de relajarte por un instante, de mirar a tu alrededor y asegurarte de que permanezcas solo, de que todo esté en su lugar, de que nada se haya movido ni haya voces cerca de ti, porque te prometo que no serán parte de nuestros efectos de sonido. En la descripción te dejo nuestras redes sociales para que nos sigas. El enlace del libro por si no lo has encontrado en tu librería favorita para que lo ordenes y te llegue a casa sin costo de envío, perfecto para regalar este 14 de febrero. Y también te dejo la página de Relatos de la Noche, donde hay una guía detallada para que escribas tu historia si aún no lo haces. Continuamos, pues, con el último tramo de este episodio. Escucha. Hola, Uriel y a toda la comunidad de Relatos en la Noche. Soy de Guadalajara y llevo relativamente poco tiempo escuchando el podcast, pero desde que lo descubrí, se volvió parte esencial de mis días. Escucho las historias mientras trabajo y, aunque suene raro, me ayudan a que el tiempo pase más rápido. He escuchado historias muy impactantes de la comunidad, y por eso quise compartir la mía. Te pido, por favor, que cambies todos los nombres que mencionaré, excepto el de mi hermano Mauro. Esta historia no es solo mía, es de toda mi familia. Somos 7 hermanos en total, 5 somos hermanos de sangre y 2 más, Mauro y otro de mis tíos, que crecieron con nosotros desde niños. Mi papá me tuvo muy joven, cuando él tenía menos de 20 años y todavía estudiaba. Por eso, mi abuela y mi mamá nos criaron prácticamente como hermanos. Después de algunos años, mi papá se divorció de mi mamá y dejé de ver a Mauro y a mi otro tío con frecuencia. Solo coincidíamos en vacaciones, cuando íbamos a visitar a mi abuela a su casa en un pueblo pequeño del estado de Chihuahua,
Un lugar poco conocido y muy poco habitado. En el año 2020, mi hermano Mauro falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Esa noche me despedí de él como cualquier otro día. Mauro trabajaba de noche durante las vacaciones, y yo tenía 12 años, así que no hacía mucho en esos días. A la mañana siguiente, desperté al escuchar a mi abuela llorar. Cuando fui a la cocina, una tía mía que trabajaba en la policía le estaba dando la noticia. Yo me enteré horas después, en medio de la confusión y el dolor. Después de eso, mi familia paterna cambió drásticamente, y fue entonces cuando comenzaron las cosas raras. Durante esas vacaciones, yo solía usar la laptop que le pertenecía a Mauro. Un día, estaba solo en la casa, jugando en su computadora, cuando escuché pasos en el techo. No eran pasos sobre la lámina exterior, sino dentro de un espacio que tenemos entre el techo y el cielo raso, un hueco por donde pasan cables y tuberías. Ese espacio solo es accesible por zonas muy específicas, no se puede caminar por ahí. Solo avanzar agachado por ciertas partes. Además, el único punto de acceso está en el cuarto que antes era de Mauro, el mismo cuarto donde yo estaba. Pensé que podían ser gatos, pero no tenía sentido. Los sonidos venían claramente de dentro del techo, no de afuera. Además, ese día no había nadie más en la casa. Los ruidos se repitieron durante varios días. Al principio, los ignoré, aunque me daban una curiosidad creciente, hasta que ocurrió algo que me convenció de que no era normal. Los pasos bajaron por el armario de esa habitación, como si algo descendiera directamente desde el techo. Eso es físicamente imposible. Los armarios no conectan con el techo. Después de eso, tocaron la puerta del armario desde dentro. Sentí un miedo paralizante. Aún así, después de un momento, reuní valor y lo abrí. Pero no había nada, solo camisas viejas y una almohada en forma de balón que llevaba ahí desde hacía años. Y no fui el único. Uno de mis hermanos me contó que, mientras se bañaba, escuchó que alguien tocaba el techo del baño como si fuera una puerta. Ese baño, al igual que el armario, no es accesible desde el techo. Nadie podría estar ahí. Otro de mis hermanos, por su parte, vivía en un departamento en la ciudad de Chihuahua con un amigo que también fue cercano a Mauro. Ambos escuchaban ruidos similares, pasos y golpes, como si alguien tocara el piso desde arriba, pero el departamento de arriba ni siquiera estaba habitado. Mi abuela vivió algo distinto, y quizás, más personal. Ella tiene una estufa de leña que usa en invierno. Mauro solía recargarse en la parte superior donde hay una especie de cajón, buscando el calor. Mauro, con su imponente estatura de casi 1,9 metros, era el único capaz de alcanzar y recostarse en la parte superior de la estufa. Un día, mientras mi abuela estaba absorta viendo la televisión, su mirada captó un reflejo en la pantalla, una silueta recostada en la estufa. Giró la cabeza de inmediato, pero la visión se desvaneció, no había nadie allí. Y la misma estufa, a veces, emitía ruidos extraños, como si alguien golpeara desde el interior del horno, un espacio demasiado pequeño para que quepa persona alguna. Mi abuelo, un viejo lobo de mar, también fue testigo de algo inexplicable. Conserva un tocadiscos de antaño, una reliquia que trajo de unas remotas islas cercanas a California, cargado de historias. Mauro solía gastarle bromas a su abuelo, reproduciendo una y otra vez la misma canción de Elvis Presley. Era su forma traviesa de jugar y mostrarle su cariño. Un día, mi abuelo se quedó dormido en el sillón, con la música de fondo. Tuvo un sueño con Mauro, aunque nunca me reveló los detalles. Lo que sí me contó fue que se despertó sobresaltado al escuchar, de nuevo, esa misma canción de Elvis repitiéndose sin cesar. Él mismo se dijo, para que eso ocurriera, alguien tendría que haber cambiado el disco.
Pero mi abuelo no sintió miedo. En cambio, las lágrimas corrieron por su rostro durante varios minutos, una mezcla de asombro y profunda emoción. Mi padre, curiosamente, nunca me ha compartido si él mismo ha tenido alguna experiencia similar. Sin embargo, su esposa sí. Ella asegura haber escuchado ruidos en el antiguo cuarto de Mauro cuando visitaban la casa de mi abuela, e incluso percibe sonidos parecidos en su propia residencia. Quizás todo esto tenga una explicación lógica, atribuible a los ruidos inherentes a una casa antigua. O, tal vez, Mauro nunca se fue. No del todo. Yo, por mi parte, ya no resido en esa casa. Me mudé con mi madre a otro lugar y, la verdad, no he vuelto a visitarla en meses. ¿Alguien de ustedes conoce a personas que estén viviendo experiencias semejantes? Y, lo más importante, ¿hay alguna manera de superarlo? ¿Qué ocurriría si se trata realmente del espíritu de alguien a quien amamos, y al intentar echarlo de la casa, lo ahuyentamos o alejamos de nosotros? No quiero hacer eso, pero al mismo tiempo, el miedo ante estas manifestaciones es inmenso. Gracias por su atención y les deseo muy buenas noches.